Ella es una luchadora contra el crimen que no lleva un distintivo, en cambio, se sienta frente a su caballete y dibuja. Lois Gibson es una artista forense especializada en la habilidad de extraer imágenes de la memoria de alguien, creando representaciones de personas que nunca antes había visto. Sus obras ayudan a resolver crímenes, a menudo brutales. Lois misma fue víctima de un ataque en el pasado. Básicamente, me convertí en una artista forense porque hace mucho tiempo alguien intentó matarme por diversión, relató. Los artistas forenses dibujan y crean modelos 3D no solo de posibles sospechosos basándose en descripciones de víctimas o testigos, sino también de personas desaparecidas, teniendo en cuenta cómo podrían haber cambiado con el tiempo, e incluso de víctimas no identificadas de crímenes. Son capaces de reconstruir la apariencia de una persona, incluso si han pasado décadas desde que se encontraron los restos. Lois Gibson ha ayudado a la policía de todo el país a identificar a más de 1000 sospechosos desde finales de los años 80 con sus dibujos. Es un trabajo de sus manos. Un niño sin identificar, cuyo cuerpo fue encontrado en la orilla en octubre de 2017, fue identificado como Yaden Alexander López después de que se publicara su dibujo. El niño murió a manos de su madre y su amiga después de sufrir abuso regular. Un pescador encontró el cadáver en avanzado estado de descomposición de una niña el 29 de octubre de 2007. Su cuerpo estaba en un contenedor de plástico. La niña, cuyo nombre era Riley Ann Sawyer, fue identificada a través de un dibujo. La investigación reveló que su madre y su padrastro la habían asesinado. Randy Baker, de 37 años, fue arrestado y acusado de abuso sexual infantil con circunstancias agravantes el 29 de abril de 2018. Un boceto de Lois basado en la descripción de la pequeña víctima condujo a la rápida detención de Baker. Su apodo en la comunidad de sordos era Sonrisa o Smile. Una joven sorda filántropa, siempre dispuesta a mostrar amabilidad genuina y ayudar a todos, desapareció. Ese mismo día, la policía de Christchurch comenzó a trabajar y demostró un alto nivel de profesionalismo. El caso comenzó en la comisaría de Christchurch, Nueva Zelanda, cuando una familia sorda llegó para reportar la desaparición de su hija de 20 años, Emma Agnew. Los oficiales se reunieron con su madre y su padre, así como con un intérprete de lenguaje de señas, ya que la familia era sorda. La situación era que la joven no había regresado del trabajo el 15 de noviembre de 2007. El último mensaje que Emma envió a su madre fue a las 10:30 de la mañana. Emma nunca antes había desaparecido, lo que era inusual para su personalidad, ya que siempre se mantuvo en contacto con su familia. Emma, su madre Louise, su padre Henry y sus 3 hermanos eran sordos, y todos ellos utilizaban la lengua de señas para comunicarse. Emma podía leer labios y pronunciar algunos sonidos. Cuando era niña, solía comunicarse con sus amigos en la escuela a través de notas. Algunos amigos estaban tan interesados en comunicarse con ella que aprendieron lenguaje de señas. Emma creció en un ambiente amigable donde todos se preocupaban el uno por el otro, lo que la hizo ser una persona muy abierta y comunicativa. Trabajaba a tiempo parcial como asistente administrativa en la Federación Deportiva de Sordos de Nueva Zelanda y también tenía un trabajo de medio tiempo como administradora en la Sociedad de Sordos. Emma ayudaba a personas como ella a creer en sí mismas, esforzarse y alcanzar sus metas. Tenía un espíritu vivaz y se destacaba como un faro de luz en el mundo del silencio. Louise contó que su hija tenía como objetivo superar la brecha entre oyentes y sordos, ayudar a los oyentes a entender a los sordos y viceversa, enseñar a la gente cómo comunicarse con personas sordas era el propósito de su vida. Emma no veía la sordera como una discapacidad, sino como una característica. En su tiempo libre, le gustaba estudiar el lenguaje de señas de otros países. Emma estaba en una etapa crucial de su vida llena de objetivos y sueños para el futuro. Estaba planeando estudiar en los Estados Unidos y había solicitado una beca en una prestigiosa universidad en Washington, fundada en 1864 para sordos y personas con discapacidad auditiva. Los mensajes de texto le permitieron a Emma moverse fácilmente entre el mundo de los sordos y el de los oyentes. Siempre se mantenía en contacto con su familia a través de mensajes de texto.
Dado que habían pasado 10 horas sin noticias de ella, la familia estaba muy preocupada. Era necesario descubrir rápidamente por qué Emma no respondía. Para obtener más información sobre la desaparecida, los oficiales se dirigieron de inmediato a su departamento, que compartía con una amiga. Lo primero que necesitaban verificar era si Emma estaba en el departamento, si había ocurrido algún accidente, signos de lucha o algo similar. La habitación de Emma estaba ordenada y parecía como si ella, en su estilo habitual, no estuviera tratando de ocultar nada. Todo estaba en su lugar y parecía que Emma había salido por un corto tiempo. Su ropa, zapatos, maquillaje y ahorros se quedaron en casa. No había rastros de sangre ni de ninguna otra evidencia indirecta que pudiera avanzar la investigación. Mientras la policía estaba trabajando en el apartamento, recibieron una llamada por radio informando que un Mazda Familia rojo perteneciente a Emma estaba ardiendo en el estacionamiento local del cementerio. Los bomberos fueron los primeros en llegar al lugar del incendio del automóvil. El coche estaba muy ahumado y en llamas. El fuego había estado ardiendo durante al menos un cuarto de hora, no lo suficiente como para consumir completamente el coche, pero lo suficiente como para dañarlo gravemente. La acción del fuego seguida de la extinción con agua podría haber alterado significativamente cualquier evidencia potencial. El área circundante fue inmediatamente inspeccionada mientras se esperaba la llegada de los bomberos. Un incendio intencional de un vehículo, como sabemos por casos anteriores, ofrece pocas esperanzas de que la persona desaparecida esté a salvo. Cuanto antes la policía pueda reconstruir lo que sucedió, mayores serán las posibilidades de éxito. El detective y sargento principal Tom Fitzgerald, el oficial a cargo del caso, junto con otros policías, comenzaron a inspeccionar el automóvil. Durante la inspección del automóvil, se descubrió que el incendio había comenzado en el asiento del conductor. Había sido incendiado deliberadamente. Las llamas no consumieron todo el automóvil, lo que claramente indicaba la intención del individuo que lo incendió. El fuego estaba bastante localizado, pero lo que no se quemó quedó cubierto por una gruesa capa de ceniza y hollín. El laboratorio forense móvil comenzó su meticuloso trabajo con una inspección externa del vehículo, y primero tomaron hisopos de las puertas para obtener evidencia que pudiera ayudar a identificar a la persona que había tocado el vehículo. Para los hisopos se utilizó una vara de hisopo destinada a recoger material biológico para su análisis en el laboratorio, pero esta fue una tarea complicada debido a que las puertas ya habían sido manipuladas por representantes de otros organismos, como el cuerpo de bomberos. Luego, los expertos recolectaron muestras de todas las superficies de los asientos del vehículo utilizando cinta adhesiva. La recolección de muestras con cinta adhesiva es un método muy efectivo para capturar hilos y cabellos, pero se vio complicado por la capa de ceniza en todas las superficies. Las cintas adhesivas se empaquetaron para su análisis posterior. Debajo del automóvil de Emma se encontró una sola llave. Resultó ser la llave del encendido del mismo automóvil, y también abría el maletero. Se tomaron muestras de la llave para su análisis. Este fue un caso de posible asesinato y todas las muestras se enviaron con urgencia al laboratorio de ADN en Auckland. Cuando se completó la inspección inicial, se decidió llevar el automóvil a un almacén policial seguro, donde se realizaría una investigación más exhaustiva en condiciones controladas. Al mismo tiempo, se comenzó a preparar una orden para obtener información de las compañías de telecomunicaciones Vodafone y Telecom, con el fin de obtener datos de los teléfonos móviles de Emma. Tenía 2 teléfonos, y la policía esperaba que sus mensajes pudieran contener pistas sobre su paradero y con quién estaba. Los investigadores también tomaron su computadora para un análisis forense, pero no se encontraron indicios sospechosos. El 16 de noviembre, se inició la búsqueda en el área alrededor del lugar donde se encontró el automóvil abandonado. Este tipo de trabajo puede llevar varios días. Cada centímetro de las superficies tanto horizontales como verticales se examina minuciosamente. Es un trabajo colosal que requiere mucha paciencia. La zona de estacionamiento en sí y un baño público en su límite atrajeron la mayor atención. El baño se inspeccionó en busca de rastros de sangre, y los agentes encontraron sangre. Encontrar una pequeña cantidad de sangre lavada en un baño público no es inusual y,
posteriormente, se determinaría que no tenía relación con el caso de Emma. Detrás del estacionamiento había un área cubierta de maleza, un área de juegos infantiles, un pequeño cementerio y un estrecho bosque. La policía buscó en todos estos lugares, prácticamente arrancando la vegetación para determinar si había caído algo en el área. Cada brizna de hierba, cada piedra, cada rama fue examinada. Cualquier objeto desechado o fragmento fue fotografiado y recogido para un estudio más detenido. En investigaciones como esta, nunca se sabe qué podría estar relacionado con el caso. Cuando llegó la noche, los criminalistas comenzaron a buscar rastros de sangre en la zona utilizando Lumen-UL. Los expertos encontraron rastros que parecían indicar arrastre, pero el Lumen-UL detecta otros compuestos además de la sangre, por lo que no se pudo afirmar que se tratara de sangre sin pruebas químicas adicionales. Desafortunadamente, debido a la cantidad de sustancias presentes, no hubo ninguna posibilidad de obtener resultados de ADN de ellos. En resumen, la inspección inicial del automóvil incendiado, del estacionamiento y de la zona circundante no proporcionó ninguna información sobre el paradero de Emma Agnew, la joven de 20 años desaparecida. En ese momento, la policía también estaba trabajando con amigos y colegas de la familia para reconstruir la vida de Emma, identificar sus movimientos más recientes y cualquier cambio en ellos. Todo lo que pudiera indicar una dirección en la que buscar o personas que hubieran entrado en su vida. Emma no estaba en una relación y no había nadie que la estuviera cortejando. No les había dicho a sus seres queridos sobre ningún admirador. En ese periodo, estaba enfocada en su trabajo con personas sordas y con discapacidad auditiva. Como recordarás, compartía un apartamento con otra mujer que confirmó esta información. Así que no había pistas aquí. Gracias a las entrevistas y al estudio de los datos telefónicos de Emma, la policía tenía una imagen clara de sus movimientos, al menos hasta las 10 de la mañana. En la madrugada del día de su desaparición, Emma visitó a una amiga que la llevó al trabajo. Mientras viajaba, se comunicaba por mensaje de texto con su madre. Estaban hablando sobre su automóvil, que estaba vendiendo. Había un anuncio en la ventana trasera del automóvil con números de teléfono y su nombre. Emma estaba en el trabajo a las 9:53 de la mañana y envió un correo electrónico desde su oficina en ese momento. Luego se fue, conduciendo su automóvil, y nadie la vio después de eso. Su último mensaje de texto fue a su madre y estaba relacionado con un hombre interesado en comprar su automóvil. Escribió que el posible comprador quería probarlo. Según los testimonios de los testigos, se sabía que en los últimos días Emma había estado hablando con varios jóvenes cerca de su lugar de trabajo sobre su automóvil. Ahora, el automóvil de Emma se encontraba en un laboratorio especial para una inspección más detallada. En el vehículo se encontraron varios objetos, incluyendo almohadillas y fundas para los asientos del automóvil en el maletero, y herramientas que se examinaron minuciosamente en busca de ADN. Cuando no hay pistas sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos, cada hallazgo potencial será investigado. Se recopilaron más de 30 muestras para su procesamiento posterior, incluyendo billetes, viejos cheques y otros objetos. Se realizó una prueba de fosfatasa ácida en todo el automóvil, que es una prueba para detectar esperma. También se realizó una prueba de Lumen-UL. No se encontraron rastros de sangre ni semen en el automóvil. También fue necesario descartar la posibilidad de que Emma hubiera atropellado a alguien y desaparecido para evitar castigo. Por lo tanto, el automóvil se colocó en un elevador para poder mirar debajo de él. Los expertos no encontraron cabellos, tejidos, sangre ni otros materiales. Luego, en el cuarto día de la desaparición de Emma, comenzó la verificación de las muestras de ADN recopiladas de las llaves del automóvil, el freno de mano, el volante y la puerta del conductor. Ahora es posible recopilar ADN de cualquier objeto. Cuando un objeto es tocado por una mano, se transfiere una película hidrolipídica que es una mezcla de agua y grasa de la piel. Se puede extraer ADN de esta sustancia. Cada muestra produjo resultados mixtos, con indicadores de ADN pertenecientes al menos a 3 personas. Los expertos no podían descartar que entre ellos pudiera haber muestras de ADN de Emma.
Los resultados no fueron aptos para su decodificación o para identificar a las dos personas involucradas. Pero al equipo de dactiloscopía le fue un poco mejor. Dependiendo del tipo de superficie, se pueden utilizar diferentes métodos físicos o químicos, como la captura de la huella dactilar. Cuando se carga una huella dactilar en el sistema, se generan las coincidencias más apropiadas que luego se revisan manualmente. En el exterior de la puerta del automóvil se encontró una huella dactilar de una palma no identificada, que no pertenecía a Emma. La huella dactilar encontrada resultó ser parcial y borrosa, por lo que no se pudo realizar una búsqueda automática en el sistema, como suele ocurrir con la mayoría de las huellas dactilares. Fue necesario buscarla manualmente. La huella dactilar se comparó con la de todos los delincuentes conocidos en casos de violencia criminal. Trabajar con cabello en un automóvil completamente quemado fue muy complicado. La mayoría de los cabellos recogidos en el interior del automóvil tenían la misma longitud y color que el de Emma. La parte restante de los cabellos pertenecía en su mayoría a animales. En la mayoría de los casos, se puede distinguir el pelo de los animales a simple vista. Sin embargo, a través del microscopio, se puede ver que tienen una estructura interna distintiva. El borde del pelo de un animal suele parecerse a una escalera. Esto no ocurre en el pelo humano. En el automóvil de Emma había viajado el perro de su compañera de apartamento. El cabello humano, en cambio, es más liso, redondo y generalmente tiene las puntas cortadas, excepto las pestañas y otros cabellos corporales. El cabello púbico humano es especialmente distintivo, con una apariencia similar a una cinta retorcida. La mayoría de los cabellos que los expertos obtienen caen de forma natural. Se caen cuando dejan de crecer. Y cuando dejan de crecer, el bulbo piloso se seca y el material celular prácticamente desaparece. Para extraer ADN, se necesita un cabello con el bulbo piloso intacto. A menudo, se trata de cabello arrancado. Hubo menos de estos, pero todavía estaban allí, atrapados, por ejemplo, en el cinturón de seguridad. Casi todos los cabellos en el automóvil pertenecían a Emma. Solo se encontró un cabello, milagrosamente, que no pertenecía a Emma. Era un cabello púbico. Había muy poco material celular en él, pero se envió a un laboratorio para una prueba de ADN. El fondo, encontrar a Emma, establecido con éxito por la Asociación de Sordos para apoyar a la familia Anju, recaudó más de $12,000 en 3 días. Inicialmente, la asociación esperaba recaudar $5,000, pero el dinero llegó tan rápido que se duplicó el objetivo. Y luego, después de un par de días, se duplicó nuevamente a $20,000. Habían pasado 6 días desde la desaparición de Emma. Todos con los que se había comunicado fueron entrevistados y excluidos de la lista de sospechosos. Sin embargo, los datos de su teléfono proporcionaron otra información importante. Se envió una solicitud adicional a la compañía telefónica. La policía pudo determinar que ambos teléfonos de Emma se movieron desde el centro de la ciudad hacia el norte en dirección al Parque Spencer, y luego regresaron a la ciudad y se apagaron. El Parque Spencer y el bosque adyacente al lago ocupan una vasta extensión de 2.500 acres. Incluye una playa y un gran área de camping, todo rodeado de una densa vegetación. Los datos de ubicación no mostraron un lugar específico, por lo que se convocó a buscadores con perros, buzos, voluntarios de la comunidad local y un gran contingente de policía. La operación de búsqueda comenzó. La familia de Emma participó activamente en la búsqueda, coordinada por su tía Evelyn. El primer día de búsqueda no se encontró nada. Los seres queridos de Emma aún mantenían la esperanza. Tarde en la noche, en una iglesia cerca de la casa de Emma, se llevó a cabo un servicio religioso en el que participaron 80 personas, entre familiares y miembros de la comunidad de sordos. Estas personas no eran solo cercanas a Emma. Ella había ayudado a muchos de ellos a encontrar su camino y vivir una vida plena. Todos oraron por el regreso seguro de la joven. Al día siguiente, la policía emitió un comunicado público en el que pedía a la comunidad que informara si había visto el automóvil de Emma.
Algunos ciudadanos recordaron las llamativas almohadas que estaban debajo de la ventana trasera del automóvil. Varias personas confirmaron las palabras de los demás sobre los movimientos del automóvil de Emma en la carretera hacia el Parque Spencer y de regreso. Nadie pudo confirmar si Emma misma estaba al volante. El octavo día de la investigación, gracias a horas de trabajo comparando una huella dactilar en el exterior del automóvil de Emma, se descubrió que pertenecía a Liam Reid, anteriormente conocido por la policía como Julian Edscombe. Más tarde, su nombre fue confirmado por el ADN de su huella dactilar. Estaba en la lista de personas capaces de cometer un delito. Sin embargo, la huella dactilar estaba en el exterior del automóvil, que estaba a la venta. Cualquier persona podría haber tocado el coche desde afuera. Esto, sin duda, levantó sospechas sobre Liam Reid, pero no era una prueba concluyente. Se necesitaban huellas de su presencia en el interior. La parte central de la investigación se centraba en el análisis de las huellas. Canterbury estaba investigando activamente formas de tomar huellas en la superficie gravemente dañada del Mazda de Emma. Por ejemplo, la superficie interna del espejo retrovisor estaba muy chamuscada y derretida, por lo que los métodos tradicionales de dactiloscopia que funcionaron en el exterior del automóvil no eran adecuados aquí. Los expertos incluso reprodujeron las mismas condiciones en otro automóvil para probar diferentes técnicas de toma de huellas. El automóvil de Emma fue desmontado meticulosamente en sus componentes individuales para su posterior análisis en el laboratorio. Después de una larga búsqueda de diferentes combinaciones de métodos de trabajo, se eligió un dispositivo con una fuente de luz alternativa. El objetivo principal era determinar si había algo en estos objetos que fuera útil para la investigación. El dispositivo de luz alternativa utiliza una combinación de componentes de luz ultravioleta, visible e infrarroja y los divide en diferentes longitudes de onda. Diferentes longitudes de onda revelan lo que el ojo humano no puede ver. Dependiendo de la contaminación, por ejemplo, si una huella dactilar se dejó sobre sangre, no se verá a simple vista, pero la huella reaccionará a las longitudes de onda. Los fluidos corporales son fluorescentes por naturaleza y brillan bajo la iluminación adecuada. A medida que pasan por otro espectro, cada longitud de onda muestra algo diferente. Cada vez que aparece una nueva mancha, se toma una fotografía y se envía al laboratorio para no perder nada. Luego continúan las manipulaciones. Los expertos penetraron en el posible lugar de la huella que se dejó antes del incendio, a través de la capa de hollín. Una vez que se identificó la zona de la huella, se limpió cuidadosamente con un pincel para llegar al patrón de la huella. Luego comienza el proceso de levantamiento con cinta adhesiva. En cada etapa, los expertos tomaban fotografías porque cada paso podía destruir la huella dactilar. El hollín se retiró capa por capa para llegar a la huella dactilar. El procedimiento tuvo éxito, pero las huellas dactilares en el espejo del automóvil de Emma no coincidieron con las de Liam Reid. No se encontraron sus huellas dactilares dentro del automóvil. La policía tenía información de que Liam se fue de viaje haciendo autostop al día siguiente después de la desaparición de Emma en la carretera principal al norte cerca del Parque Spencer. Parecía haber demasiadas coincidencias. Por supuesto, Liam Reid se convirtió en el principal sospechoso en la desaparición de Emma, pero él afirmó que nunca la había visto. Los equipos de búsqueda continuaron trabajando en el área del Parque Spencer, pero el cuerpo de Emma, como a menudo sucede, fue encontrado completamente por casualidad. Un residente local salió a pasear con su perro alrededor de las 19:30 y descubrió el cuerpo. Habían pasado 11 días desde que se informó de la desaparición de Emma. Cuando el hombre informó sobre el cuerpo en el bosque, ya estaba oscureciendo. El cuerpo estaba más lejos de la carretera de lo que habían buscado, pero la policía tenía buenas razones para creer que se trataba de Emma desaparecida. El bosque estaba completamente oscuro. El objetivo principal era llegar al cuerpo sin dañar ninguna evidencia que pudiera estar presente. Los agentes de policía utilizaron una cámara en un trípode largo con una fuente de luz adjunta para documentar la escena del crimen. Dado que podrían haber pasado por alto o incluso dañado pruebas, tuvieron que abandonar el bosque.
Al día siguiente, se descubrió que había un camino de montaña que se desprendía de la carretera principal cerca de donde se encontraba el cuerpo. Había arbustos con ramas rotas y hierba pisoteada en él, y conducía en la dirección en la que se encontró el cuerpo. Los investigadores evitaron deliberadamente esta ruta que el sospechoso podría haber tomado para no complicar el trabajo del equipo forense. El cuerpo de Emma fue llevado a la morgue de Christchurch para una autopsia, pero el trabajo en el lugar del hallazgo del cuerpo apenas comenzaba. Los resultados de la búsqueda de semen y sangre fueron negativos. Pero dado el marco de tiempo, las fluctuaciones de temperatura, las lluvias y los rayos del sol, no se podía garantizar que no hubiera rastros de estos fluidos antes. En el lugar del crimen se colocaron redes y se tomaron muestras, incluyendo todas las plantas de cada celda, para estudiarlas más a fondo en el laboratorio. El lugar del crimen era un denso bosque, una de las ubicaciones más difíciles para que trabajen los especialistas, a diferencia de una casa o departamento. Era un vasto terreno utilizado por innumerables personas que a menudo dejaban basura. No se sabía que estaba relacionado con el caso, así que se recogió todo. La cantidad de muestras resultó ser enorme. Miles de objetos, cada uno debía ser fotografiado. Los expertos estudiaron cuidadosamente la ruta seguida por el asesino. Un cabello de Emma enganchado en una rama confirmó esto. También había muchos objetos que las personas tiraban en el bosque. La búsqueda de posibles pruebas continuó durante varios días. El agujero que la muerte de Emma dejó en la comunidad de personas sordas nunca se llenará. La autopsia determinó que Emma fue estrangulada con un calcetín metido en su garganta. También se determinó que fue violada, pero debido a las secreciones durante el proceso de descomposición, no fue posible extraer líquido seminal para su examen. Liam Reid fue arrestado. Su ropa y la bolsa que llevaba consigo fueron incautadas para su posterior análisis, pero no se encontraron pruebas en ellas. Los investigadores basaron el caso en pruebas circunstanciales y una única huella parcial en el cuerpo del automóvil. También estaban esperando otros resultados de la autopsia entre las innumerables muestras para unirlas. La prueba principal era el calcetín que se sacó del cuerpo de la víctima. Se sometió a una prueba específica de cromosoma Y, que excluyó completamente el ADN de Emma Agnew, pero no se encontró ninguna coincidencia. El comportamiento de Liam Reid durante todo este tiempo fue provocativo y agresivo. No era posible llegar a ningún acuerdo con él. El hombre de 36 años tenía 61 condenas por amenazas, agresiones y 2 robos agravados, pero ninguna de ellas estaba relacionada con delitos sexuales. La policía comenzó a interrogar a personas que habían tenido contacto con Liam Reid. Principalmente eran amigos de varios bares. Liam se consideraba a sí mismo un tipo rudo y peligroso. Hablaba de cómo a menudo experimentaba momentos en los que la ira lo cegaba. Quería, según sus palabras, apretar la cabeza de las personas hasta que explotaran en esos momentos. Odiaba especialmente a las mujeres. En una ocasión, dijo que le gustaría deshacerse de ellas, convertirse en un asesino en serie, un limpiador del mundo, según él, de esas perras repugnantes. En algunas compañías de hombres, este tipo de conversaciones se tomaba de manera bastante positiva. Nadie lo tomó en serio. Era más bien una excusa para hablar de sus exparejas mientras bebían. ¿Podría haber imaginado cuántas personas Emma ayudó a hablar? Se sabe muy poco sobre la infancia de Liam Reid. Liam cambió su nombre cuando tenía 30 años. Anteriormente, se llamaba Julian Heath Edgecombe. Fue adoptado por sus abuelos, Albert y Josephine Edgecombe, cuando tenía 4 años. Su madre lo abandonó y se mudó a Australia. Su padre no quería tener nada que ver con él. Liam vivió con sus abuelos hasta que cumplió 16 años, momento en el que le pidieron que abandonara la casa. Sabían que no podían manejar a un adolescente difícil y agresivo. Así que el detective Fitzgerald decidió averiguar si Liam Reid podría estar involucrado en otros delitos graves recientes en Nueva Zelanda. Comenzó a buscar información de los casos más recientes y rápidamente encontró algo.
2 días antes de que se encontrara el cuerpo de Emma, en la sede de la Unidad de Investigación Criminal de Dunedin, una ciudad importante de Nueva Zelanda, se denunció un robo, violación y intento de asesinato de una estudiante de 21 años cuyo nombre no se revela. Ambos casos tenían similitudes, pero la víctima estaba ebria y era de noche. Recibió un fuerte golpe en la cabeza de inmediato y no pudo identificar a su agresor. Solo recordaba sus botas. El detective Fitzgerald creyó que este ataque podría estar relacionado con el asesinato de Emma. Ahora 2 equipos se ocupaban del caso de Liam Reid y habían unido fuerzas. Las pruebas del lugar del crimen en Dunedin se enviaron al laboratorio de Christchurch para su análisis, incluida la cuerda utilizada para estrangular. La cuerda encontrada en el lugar del crimen era negra con nudos a lo largo y hojas pegadas a ella. La víctima fue atada con la cuerda alrededor del cuello y apretada con fuerza. Había suficiente sangre a lo largo de su longitud. Los segmentos entre la sangre de la víctima se examinaron minuciosamente en busca de rastros de ADN. ¿Dejó el agresor su ADN cuando apretó la cuerda alrededor del cuello de la víctima? Se encontró un perfil de ADN que coincidía con la víctima, pero también había un perfil de ADN adicional de una segunda persona. El componente de ADN más pequeño obtenido del perfil de ADN mixto del medio de la cuerda pertenecía a Liam Reid y esto se respaldaba con otras muestras de ADN. Por ejemplo, las muestras tomadas de debajo de las uñas de la víctima. Un par de botas blancas similares a zapatillas fueron enviadas para su análisis. La víctima reconoció las botas. Los expertos encontraron rastros de sangre lavada en las botas. Se tomaron muestras de estos rastros para su análisis de ADN. La sangre resultó no coincidir con la de Emma Agnew, pero coincidió con la sangre de la víctima del ataque en Dunedin. Ahora la policía tenía pruebas contundentes de ADN de que, 9 días después de que Emma fuera asesinada, Reid atacó y violó a otra joven. En el laboratorio se guardaban miles de objetos en los que los expertos habían invertido tiempo y esfuerzo, pero que resultaron ser simples basura, y con frecuencia, un trabajo arduo no daba ningún resultado. La ropa de Liam estaba limpia y no contenía información. Todo resultó ser inútil, excepto un solo cabello, milagrosamente encontrado en el asiento trasero del automóvil quemado de Emma. ¿Habría suficiente material celular en la raíz del cabello para crear un perfil de ADN? Los resultados del análisis de ADN proporcionaron una evidencia científica irrefutable de que la muestra de ADN pertenecía a Liam Reid. A pesar de que no se encontraron rastros de material genético, el cabello indicaba actividad sexual, ya que estos cabellos no se dispersan en el aire. Permanecen debajo de la ropa y generalmente caen cuando te quitas los pantalones. Debido a la similitud y la superposición de los marcos temporales, los 2 casos se fusionaron en uno solo. En el juicio, Liam Reid negó todas las acusaciones, pero fue declarado culpable tanto de la violación y el asesinato de Emma Agnew como de la violación y el intento de asesinato de la joven en Dunedin. Los jurados estuvieron de acuerdo. Al dictar la sentencia, el juez dijo que Reid era un depredador malicioso y peligroso sin el menor signo de remordimiento. Le impusieron una condena de 26 años. Esta es la segunda sentencia más larga para un delincuente en Nueva Zelanda. Muchos de los presentes en la sala del tribunal eran miembros de la comunidad de personas sordas y la entrega del veredicto se tradujo utilizando lenguaje de señas. El público estalló en aplausos cuando finalmente se anunció la sentencia. Liam Reid, rodeado de 3 guardias de prisión, se inclinó ante la multitud y luego levantó ambas manos en una especie de saludo triunfal mientras lo sacaban. En los informes médicos preparados para él antes de dictarse la sentencia, se afirmaba que él quería ser un asesino en serie, el más famoso de Nueva Zelanda. En cierto sentido, había logrado su objetivo de vida. Liam Reid nunca reveló cómo sucedieron las cosas. Presumiblemente, se encontró con Emma, posiblemente para venderle un automóvil, pero nunca hubo correspondencia con ella. Probablemente, ella ya había tenido una cita en el área del Parque Spencer, y después de la cita, Liam Reid la siguió, posiblemente se había preparado de antemano y tenía guantes. Sabía que sus huellas dactilares estaban en la base de datos de la policía.
Una vez en un lugar remoto con Emma, la atacó, la violó y la estranguló. Arrastró el cuerpo desnudo de la chica, lo cubrió, llevó el automóvil a un estacionamiento y lo incendió bajo la oscuridad. Dejó una sola huella de palma, y luego se deshizo de las pertenencias de Emma. Gracias a cientos de horas de meticulosas búsquedas realizadas por científicos forenses y oficiales comprometidos con su trabajo, estos dos casos se resolvieron. En junio de 2017, en la prisión de Auckland, se llevó a cabo una ceremonia de boda entre el prisionero Liam Reid y su exabogada Davina Murray. Liam y Davina habían estado discutiendo sobre el matrimonio durante muchos años. Davina Murray fue condenada y despedida de su cargo como abogada en 2011 después de haber contrabandeado un iPhone, cigarrillos y un encendedor a la prisión para su amante. Fue condenada a trabajos comunitarios y perdió su carrera legal. Davina Murray tenía por delante una prometedora carrera como abogada de casos penales y quería dejar su huella en la arena política nacional. Luego conoció a uno de los asesinos y violadores más atroces de Nueva Zelanda. Según sus palabras, se dio cuenta de que sus sentimientos por Liam Reid eran incorrectos, pero no podía resistirse. Odio estar enamorada de él. Si el tribunal dice que no, no me importa, pero tengo miedo de perderlo, escribió Davina Murray en un mensaje de texto a un amigo. Me hace reír, me hace sentir hermosa, me hace cantar, escribió. La ministra de Instituciones Correccionales, Louise Absteen, dijo un día antes de la boda: considero que este matrimonio es vergonzoso, y creo que la mayoría de los neozelandeses también lo piensan. Para la familia de Emma, este será otro día trágico, porque saben que no verán a su hija casarse. Sin embargo, se permitió la celebración del matrimonio.